Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Innecesario Podcast. No podía aplaudir bien porque tengo mis manos un poco frías. Pero bueno, estamos aquí nuevamente. Ahora sí, estoy tratando de ser un poco más constante. Estoy grabando ya una semana más consecutiva. Grabé el fin de semana pasado, ahora estoy volviendo a grabar otra vez. Entonces espero no poder fallarles. Eh, ya sé que también no es como que, Josemi no grabó este fin de semana, ya no voy a hacer nada de mi vida, güey, ya no puedo seguir porque no va a haber podcast de innecesario. Sé que no es así, pero bueno, a mí me gusta pues tratar de ser constante y traerles alegría, entretenimiento, cosas a lo mejor por ahí traerles de qué hablar, qué pensar. eh, y no sé, siempre hace falta de qué hablar, ¿no? Y justamente pues no sabía de qué hablar este fin de semana o de qué hablarles esta semana. A lo mejor tenía por ahí ya como la idea, pero no sabía si sí o si no. Y justamente hace un par de semanas me invitaron a mi primer gender reveal o baby shower, como lo conoceríamos, baby shower, como lo conocemos pues la gente de antaño, los que somos generación X o millennial. La neta es que no sé cómo está el pedo de las generaciones, ahorita lo podríamos como buscar, que, que creo que justo esto del gender reveal es como algo, no sé si es reveal la neta, o sea, no sé cómo se pronuncie, review, reveal. Pero bueno, la revelación de género, vamos a dejarlo ahí para no errarle en la pronunciación. Entonces fui a mi primera revelación de género el día de ayer. La verdad es que fui un poco tarde, no me tocó ver como el show de la revelación de género, pero siento que cada vez va a ser algo más común a lo mejor en mi vida. Creo que antes lo veía como algo lejano, algo así como de, güey, qué pedo, o sea, no mames, no creo que ahorita mis amigos pues vayan a tener como, o vayan a invitarme a ese cierto tipo de cosas. Tengo amigos, de hecho, que ya tienen hijos que no hicieron como la fiesta o esa celebración, pero está raro, ¿no? O sea, bueno, yo al menos lo siento raro porque aunque tengo ya 27 y estoy como en ese límite de ser un joven adulto a convertirte ya en un adulto bien, 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 o sea, ya adulto unificado, no sé, siento esta sensación rara como de, güey, mis amigos se están empezando a casar, algunos amigos ya están viviendo junto con sus parejas, algunos ya están empezando a tener hijos, algunos quizá lo están planeando. Entonces está bastante rara esta etapa en la que tienes como los amigos que se van a casar, los amigos que se casaron, que ya viven juntos, los que tienen hijos. Y también están los amigos como pues Josemi, que pues no es que no, o sea, tengo pareja, pero pues no estoy casado ni nada, no vivo con mi pareja y tampoco tengo hijos, que es algo que igual que podemos hablar ahorita. Eh, y no sé, como que cada vez empiezo a ver gente, digo, me han invitado a bodas que por alguna razón u otra no he podido asistir, porque pues también no vivo como en la ciudad en la que viven mis amigos, entonces por temas de fechas y tal, pues bueno, no se ha podido asistir, pero pues sí, he empezado a ir a bodas. Les digo, ayer fui a mi primer gender review o revelación de género. Eh, y está raro, o sea, no sé. Hace poco me estaba acordando de que con un amigo, cuando salimos de la universidad, no sé qué estábamos platicando y fue como de, güey, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer de grande, güey. No, fue algo así como de, güey, es que creo que necesitamos un adulto. Y justo ese amigo me dijo así como, güey, pues es que nosotros ya somos los adultos, solo que no nos queremos dar cuenta. Y es real, o sea, creo que en ese entonces teníamos como 21 22 que si a lo mejor pues no éramos los grandes adultos, ya éramos personas que se tenían que empezar a hacer cargo de sí mismos,
pues ya, güey, o sea, como adultos, ¿no? Entonces, les digo, ahora que ya estoy como rozando esa parte de ya, convertirme en un adulto, pues al full, está raro, ¿no? No tanto a lo mejor como ser un señor, porque todavía no soy señor, pero pues sí, ya vas creciendo y ya eres el güey que tiene que ir resolviendo ciertas cosas, pues de su vida y a lo mejor empiezas a vivir cosas que ya veías que vivían tus papás, ¿no? O que tus hermanos mayores o tus primos o tus tíos que a lo mejor tenían como, no tenías tanta diferencia de edad, pero que en un momento ya empezaron a hacer cosas de señor, ¿no? Y creo que ahorita está bastante interesante cómo ha cambiado eh, el tema de la celebración de la revelación de género o el baby shower que se hacía antes, de que justo es como lo mismo, pero antes creo que el baby shower era como, sí era la revelación de género al final, pero creo que se hacían como dinámicas y jueguitos, o sea, era como una comida, luego los juegos y como de, güey, si es niño o niña o así, ¿no? O sea, creo que había más dinamismo en ese como antes de revelar si eras niño o niña. Y creo que hoy en día ya no se hace tanto como el tema de las dinámicas. Creo que, bueno, habrá gente que sí, o sea, que sigue haciendo como las dos cosas. Pero creo que ahora ya es más como de, güey, pues invitamos a todos a una comida y al final pues ya nada más hacemos como el tema del humo o los globos o algo así, ¿no? Entonces, creo que sí ha estado cambiando pues la forma de hacer ciertas cosas. Creo que no solamente lo único que ha cambiado es el tema de los baby showers o las revelaciones de género ahora, sino que también las bodas. Creo que las bodas sí han tenido una diferencia enorme de cómo eran antes a cómo son ahora, ¿no? Porque creo que antes pues sí se invitaba, o sea, aparte de que se invitaba a la familia nuclear y a muchos otros familiares lejanos, se invitaba a mucha gente, o sea, creo que antes las bodas eran como de, güey, 100 personas, más de 50 personas, ya es mucho, y creo que ahora las bodas son cada vez más, como que cada vez más íntimas, y la verdad es que está bastante padre, creo que como personas hemos sabido aprender a valorar a quienes sí hay que invitar a ciertas cosas, a ciertos eventos pues importantes como podría ser la boda. Y es difícil, ¿no? Empezar a elegir a quienes quieres invitar a tu boda porque a lo mejor quieres hacer algo muy, muy privado o muy cercano, pero de repente puedo entender que si invitas, no sé, a tu primo, pues que te cae bien y a lo mejor tus tíos no te caen tan chido, pues si ya invitaste al primo, tienes que invitar a los tíos, ¿no? O viceversa. Si invitaste a los tíos, pues tienes que invitar a los hijos. Entonces, yo he visto bodas o fotografías de bodas en las que realmente es como de, güey, los papás, los hermanos, a lo mejor hay un par de amigos así muy, muy cercanos y ya, ¿no? Y habrá gente que dirá como, güey, pues qué hueva, porque pues no asistió mucha gente y nada más fue como una cena. Pero creo que hay eventos que vale la pena que sean así. Tener una boda o una revelación de género con solamente la gente que es realmente importante y no terminas como invitando a gente con la que a lo mejor no te llevas tanto solo para aparentar, está bien. Creo que siempre es bueno como tener a los reales ahí cerca y no solamente invitar a todo el mundo por invitarlos, ¿no? Creo que eso está bastante padre. Ay, perdón, me dio como un poquito de alergia. Creo que hemos aprendido a diferenciar y también hemos aprendido a dejar ir como a esas personas que no les aportan nada a nuestras vidas y eso está bastante chido. Y justamente pues también quería hablar justo del tema de las bodas y de los baby showers, pero también de cómo ahora creo que las parejas somos un poco más conscientes a lo mejor. Quizá para alguien que vea este video y diga así, güey, ¿cómo que más conscientes? Si tienes de 50 para arriba, a lo mejor pues no lo entiendes porque, pues, güey,
yo tengo 27 y nos llevamos un rango de edad demasiado grande, o sea, nuestra brecha generacional es muy grande y lo de ahora, creo yo, es justo cuando estás con una pareja. Antes, güey, o sea, te enamorabas, eran novios y nunca vivían juntos hasta el momento de casarse, ¿no? O a lo mejor no tenían tanta convivencia en ese aspecto de irse conociendo porque pues ya saben, ¿no? Así como, güey, pues no vaya a ser que les vaya a ganar por ahí las ganas y virgen hasta el matrimonio y la chingada. Entonces, digo, no quiero generalizar, obviamente en las generaciones anteriores eh, había gente que se conocía y hacía cosas antes del matrimonio, que no está mal, pero obviamente todos como que tenían esa como, pues esa como creencia, ¿no? De que tenía que ser así. Y creo que ahora somos, y justo por eso había tantos matrimonios fallidos, porque no terminabas de conocer al 100 a esa persona cuando ya te estabas casando y ya te ibas a vivir junto, o ya se iban a vivir juntos, perdón. Entonces, no sé, o sea, había gente que sobre todo mujeres desafortunadamente, que se sentían comprometidas, pues güey, a ya tenerse que quedar con esa persona, porque a lo mejor esa persona que eligieron como pareja, cuando eran novios, pues era de una forma, y cuando se casan se vuelve de otra forma. Y como no tuvieron justo esa oportunidad de convivir y de saber pues sus mañas o sus detalles o cosas así como para conocer mejor a la otra persona, y justo porque antes era tan criticado, así como de, güey, pues mírenla, o sea, ya se casó con esta persona y ya ahora ya se va a divorciar. Y es como, güey, pues déjenla que se divorcie o déjenlos que se divorcien. A lo mejor de novios todo estaba muy padre, pero justo por no conocerse mejor en la intimidad, y no me refiero al sexo, sino a la intimidad de, güey, la intimidad cotidiana de, a lo mejor, hay gente que le gusta estar, hay gente que le gusta que cuando estás en tu casa pues no entres con los zapatos, que los dejes afuera, o hay gente que le vale madres y con su ropa con la que salió se acuesta en la cama, y hay gente que no le gusta eso, o sea, ciertos detalles que al final, pues por eso es que los detalles son tan importantes, ¿no? Porque al final ese algo que puede parecer insignificante puede ser suficiente como para que la otra persona te deje de gustar. Y no está mal, creo que está bien justo buscar a alguien con quien puedas coincidir en ciertas cosas, ¿no? Y también hablarlo, o sea, a lo mejor creo que es algo que no se hacía antes, o no sé si no se hacía, o se hacía muy poco, pero creo que cada vez las personas o las parejas son más comunicativas en ciertas cosas, porque, bueno, a ver, a lo mejor no me gusta que entres a la casa con los zapatos, pero podemos hacer como modificaciones a ciertas reglas, ¿no? Y creo que ahora cada vez se habla eso, y se habla eso porque ahora las parejas prefieren vivir juntos y después casarse. Creo que está bien, perdón. Creo que justamente está padre eso de vivir antes con tu pareja y darte cuenta si realmente es la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida juntos. La neta es que obviamente los güeyes de antes que se casaron y salieron así, se empezaron a vivir juntos hasta el momento que se casaron y todo salió chido, pues obviamente ellos van a decir como, güey, pero pues es que así tiene que ser. Pues tú dices que así tiene que ser porque a ti te funcionó así, pero no quiere decir que para todos pues sea la misma regla, ¿no? Entonces, justo como que esas diferencias generacionales, pues creo que está padre platicarlas. Les decía ahorita el tema de las parejas. Eh, Obviamente no por eso quiere decir que, güey, como ya vivieron juntos y después se casaron, pues ya no se van a divorciar. No, obviamente no. Pero también creo que ya no está tan satanizado el tema de divorciarse. O sea, no que cada vez sea más común, pero creo que ahora la gente tiene menos miedo de divorciarse, ¿no? Por muchas cosas. Y creo que está bien, está padre que si puedes divorciarte de la persona con la que estabas sin tener ninguna culpa social, pues está bien, ¿no? Creo que antes igual
creo que antes y ahora hay mucha gente que están casados y que no se divorcian porque es como, güey, pues qué va a decir mi familia, qué van a decir mis papás, y luego si me vuelvo a casar y me preguntan si estaba casado antes y ya no va a querer casarse ahora porque yo ya estuve casado antes. O sea, son cosas que la neta pueden parecer muy tontas, pero al final es que son muy reales, ¿no? Entonces, o eran muy reales antes. Creo que ahora ya a la gente le importa menos. Eh, Creo que también la gente ahora se casa un poco más mayor. Creo que antes era común conocer gente de 20 de 23 años que se casaban. Creo que ahora ya la banda se empieza a casar como después de los 25, incluso después de los 30. Y creo que está bien porque incluso teniendo 27, pues obviamente no es lo mismo casarte a los 27 a los 33, ¿no? Creo que vas madurando en ciertos aspectos, eh, y también vas viendo la vida de una perspectiva diferente. Creo que cuando eres muy joven eres como muy apasionado en este tema, que a lo mejor también esa pasión suele ser como, ¿cómo podría decirlo? Que luego la pasión puede ser como motivo para que en el futuro pues te termines divorciando, ¿no? No amas igual a los 20 que a los 30, ¿no? Y no me refiero a que si estás con tu pareja, si te casas con alguien a los 20, ya a los 30 no la ames, sino que ya la forma de amar pues va cambiando, ¿no? Quizá a lo mejor en tus 20 pues eras como muy así de, wow, es que te quiero demostrar que te amo, ¿no? Y a lo mejor en los 30 pues ya demuestras el amor de una forma diferente, eres más constante en ciertas cosas, eres más presente a lo mejor, escuchas más, te das cuenta que también es un tema de compañía, ¿no? No solamente como de, güey, ya estar juntos y cada quien en su pedo, ¿no? O no solamente en un tema sexual, que siento que todo o muchas cosas derivan en eso, como de, güey, es que ya no son cercanos porque ya no tienen sexo, ¿no? O son muy cercanos porque tienen sexo. Creo que son cosas que no son tan relevantes. Y también otra de las cosas que les quería hablar es que creo que es difícil a veces el tema de los hijos, ¿no? Creo que muchas personas ya adultas, y adultas me refiero a de gente de 50 en adelante que, pues no que critique, pero como que a veces se preguntan o se cuestionan mucho que por qué las generaciones más jóvenes no tienen hijos, ¿no? O por qué no quieren tener hijos. Y bueno, yo como parte de esa generación joven, hablando desde mi perspectiva y de lo que yo creo, es que justo creo que también somos más conscientes en esa parte, no solamente en el tema de casarnos y de saber cómo queremos vivir nuestro matrimonio o cómo queremos formar esa parte de vivir con nuestra pareja juntos, sino que en este tema del tener hijos creo que también somos más conscientes. Creo que hay muchos niños o muchas personas de mi edad que crecieron pues con muchos traumas, ¿no? Es lo que les decía, ¿cuántas personas de antaño, por así decirlo, pues no se querían casar, ¿no? Y se casaban y era como de, güey, ya te casaste, al año tienes que tener a tu hijo porque pues te acabas de casar, ¿no? Que era lo ideal. Y es como, güey, no, o sea, sí me casé, pero no a huevo tengo que tener hijos. Porque también no sé si soy lo suficiente maduro como para poder criar a otra persona, ¿no? O sea, creo que eso es algo bien importante que te tienes que cuestionar antes de tener un hijo. O sea, no es como, güey, pues ya me casé y ya voy a tener mi hijo, ¿no? O sea, no, o sea, ya me casé, ok, me quería casar, pero ahora el segundo paso es, realmente pues quiero tener hijos, realmente soy capaz de cuidar y enseñarle a una persona pequeñita que pues ciertas cosas de la vida, ¿no? Creo que también como adultos ahora crecemos con traumas pues que se nos crearon, traumas que se heredaron, porque sí creo que hay traumas que se heredan. Entonces creo que cada vez somos más conscientes de qué es lo que no queremos pasarle a las nuevas generaciones, ¿no? Y creo que también por eso hay mucha gente que, pues, que no quiere tener hijos. Y la neta es que no lo veo mal, creo que
es algo muy difícil hasta cierto punto, porque a lo mejor sí quieres tener un hijo, pero también sabes que no eres lo suficientemente capaz como para criar un hijo, ¿no? Entonces, como habrá gente que dice, güey, yo no quiero tener hijos porque me siento bien estando solo, porque me siento bien no teniendo esa responsabilidad, que justo está bien, güey, o sea, güey, está bien que tú no quieras aceptar esa responsabilidad de tener el hijo, a tenerlo y de todas formas no aceptar esa responsabilidad, ¿no? Seas hombre o mujer, eh, está cabrón que tengas un hijo y al final no aceptes esa responsabilidad de ser un padre. Porque creo que en el momento en el que tienes un hijo, ya no te puedes dar el lujo de seguir siendo la misma persona que eras antes. O sea, si eras desordenado, si eras desmadroso, yo creo que en el momento en el que tienes un hijo, no quiero decir que por completo dejes de ser de esa forma, pero sí creo que tu vida tiene que cambiar en un aspecto de pues ser un poquito más serio de, güey, a ver, al final también tengo que enseñar con el ejemplo a el hijo o a lo que sea, a cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Cómo irlo adaptando a la sociedad y para que también sea aceptado, porque, güey, obviamente pues nadie quiere a alguien desordenado o alguien que no se baña o alguien que es muy grosero, o sea, ya saben, ¿no? O sea, las reglas de sociedad básicas, pues si tú no las aplicas, ¿cómo se las vas a enseñar a alguien más, no? Entonces, creo que muchos de mi generación, pues justamente no quieren tener hijos porque a lo mejor no se sienten lo suficientemente maduros como para enseñarle a alguien más. Que no quiere decir que si ahorita tienen 27 ya no quieran tener hijos nunca, ¿no? A lo mejor ahora a los 27 o 25 no se sienten lo suficientemente maduros, pero no sé, a los 30, 33, 37, hay gente, en su mayoría hombres, que tienen hijos ya muy grandes, ¿no? Y no pasa nada, incluso eh, la crianza es muy diferente. O sea, los papás, que es lo que les digo, que tienen a sus hijos a los 25, crían muy diferente a los papás que tienen hijos a los 30, a los 37, incluso a los 40, 50 años, ¿no? Por eso hay niños que a lo mejor son como muy propios, porque, pues, güey, si sus papás lo tuvieron a los casi 40 años, 37 años, pues obviamente la educación y la forma de crianza va a ser muy diferente a la crianza de alguien que tuvo a sus hijos a los 25, que está muy joven para tener un hijo, ¿no? Porque justo estás como en esta etapa de desarrollo y maduración para convertirte ya pues en un adulto funcional hasta cierto punto. Y por otro lado, o sea, por un lado como el tema emocional, mental, creo que es un factor también muy importante por el cual la gente de mi generación no quiere tener hijos, pero también el tema económico, o sea, habrá gente que diga como, güey, pues es que tienes a tus hijos y vas resolviendo sobre el camino. Sí, puedo entender eso, pero creo que también es muy difícil eh, pues, güey, tener un hijo y criarlo de forma correcta si tampoco tienes como esta parte económica para, güey, darle un estudio, o sea, ponle, tienes tu hijo y no te va tan bien, pero, güey, si se enferma, lo tienes que llevar al seguro porque a lo mejor no te va a alcanzar para llevarlo a un hospital particular. Que, que muchos dirán, güey, bueno, el seguro social pues no es tan malo como crees, pues no será tan malo, pero no está al nivel de un hospital privado, ¿no? Entonces, pues esa por un lado, ¿no? Y luego, güey, si tienes a tu hijo y no tienes el suficiente ingreso económico como para, a lo mejor si te dicen, güey, tienes que comprarle estas medicinas, o tienes que comprarle este tipo de leche, o este tipo de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la leche que le compran a los bebés. Este, eso por un lado, ¿no? Y luego que si los pañales, y qué tal que algún pañal no le queda chido, tienes que comprar de los más caros, pues ahí es otra inversión. Y luego, güey, en México, pues, o sea, yo estudié en escuela pública y la neta es que no es lo más chingón del mundo. O sea, yo que tuve la oportunidad de estudiar en escuela pública y en escuela privada, sí soy capaz de ver la diferencia inmensa que hay entre estudiar en una escuela privada y estudiar en una escuela pública, ¿no? Y la neta es que se me hace bien cagado la gente que dice, ay, güey, es que ese güey estudió en escuela patito.
Y es como, güey, si pudieras estudiar en una buena escuela, o sea, yo creo que la escuela privada más pedorra, por mucho es mejor que cualquier escuela pública, ¿no? Entonces, también ahí es otra parte, ¿no? O sea, güey, son, ¿qué te gusta? Casi 20 años, a lo mejor de estudio que le tienes, bueno, no 20 años, pero vamos a decir 6 de la primaria, más otros 3 de prepa, más otros, digo 3 de secundaria, 3 de prepa, van 12 más otros 4 de universidad, que a lo mejor la universidad pues no se la pagas, pero vamos a contarla. Entonces son 16 años en los que pues tienes que estar invirtiendo y no solamente es la escuela, es a lo mejor si le quieres pagar algún curso de algún idioma o alguna actividad extracurricular como, güey, natación, que si el curso de pintura, que si algún campamento, súmale la ropa, súmale, puta, un chingo de cosas, o sea, creo que tener un hijo y los que deciden tener un hijo es, puta, la inversión más cara que vas a poder tener en tu vida porque al final, aunque terminen la universidad y tengan un trabajo, pues no van a dejar de ser tus hijos, ¿no? Y siempre vas a estar ahí tratando de proveerles lo mejor. Entonces creo que también es esta parte de, güey, como, a ver, sí quiero tener un hijo, soy lo suficiente maduro como para criar a una persona, pero en este momento no tengo la solvencia económica que me gustaría como para mantenerme a mí o a mi esposa o mi esposa y yo, mi pareja y yo, no tenemos la suficiente solvencia económica para mantenernos a los dos y a alguien más, ¿no? Digo, esto es como... No digo que en general sea así, porque hay gente que le... No que le valga, pero dice, güey, se la rifan, ¿no? O sea, sí, yo sí quiero tener mi hijo y pues no importa si no tengo suficiente dinero, ¿no? Hay unos que son obligados porque pues no sin querer, pero no se cuidan y tienen hijos y tienen que hacerse responsables pues a temprana edad o responsables de algo que no tenían previsto y al final les funciona muy bien, o sea, no estoy poniendo una parte sobre la otra, simplemente estoy tratando como de explicar a lo mejor desde mi perspectiva el por qué hay ciertas diferencias entre las generaciones de ahora que se cuestionan mucho muchas cosas como de, güey, si sí me quiero casar con esta persona, si sí me gusta la forma de ser de esta persona, me quiero ir a vivir antes con esta persona para conocerla y después casarme o no casarme, no sé si quiero tener hijos. Entonces creo que sí nos cuestionamos mucho a diferencia de antes, que era lo ideal, o sea, era como, güey, creces, naces, creces, terminas la universidad, conoces a tu pareja, te casas, tienes hijos y trabajas en el mismo trabajo, puta, por 30 años, 40 años hasta jubilarte, ¿no? Y ahora ni siquiera el tema del trabajo es así con las nuevas generaciones, ¿no? Hay muchas personas jóvenes de mi edad que, güey, trabajan en un lugar, y trabajan en otro lugar y luego trabajan en otro. Y las personas adultas, me refiero, ya saben, a gente de 50 en adelante o a lo mejor 40 en adelante, dicen como, güey, ese güey no es estable porque va de un trabajo en otro. Bueno, es que yo creo que también la forma de trabajar ha cambiado. Incluso ahora que ya no tienes como esa... como ese tema de las semanas para jubilarte y todo ese pedo, pues como ya no lo tienes, al final pues, no importa dónde trabajes, porque de todas formas ya no vas a hacer, ay, ¿cómo se dice eso? Que haces como... eh, se me olvidó esa puta palabra. No sé, pero el chiste es que vas haciendo como antigüedad en las empresas, ¿no? Y eso antes era muy importante, como, güey, hacer antigüedad en tu empresa para que te pudieras jubilar bien, pudieras tener tu jubilación chida. Y la neta es que ahora, pues ya esa jubilación ya no existe. Entonces yo creo que igual por eso hay muchas personas jóvenes o jóvenes adultas que ya no les importa tanto el tema de hacer antigüedad en una empresa, porque pues al final si ya no vas a tener una jubilación chida por las semanas trabajadas, pues ya da igual en dónde estés trabajando, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de los hijos, yo creo que en su mayoría esa podría ser como uno de los mayores factores del por qué las generaciones de jóvenes adultos ahorita
pues tardan mucho a lo mejor en tener hijos, ¿no? Porque justo buscan como esa estabilidad emocional y económica y por eso es que tardan en tener hijos, pero además no es como que puta el mundo ya no tenga bebés, o sea, no pasa nada si de el 100% de los jóvenes de entre 27 y 30 años no tienen hijos, o sea, del 100% a lo mejor el 20% no tiene hijos hasta después de los 30, pues no mames, güey, todavía falta un chingo de miles de personas que les vale y, bueno, no les vale, pero que tienen hijos y ya, ¿no? Entonces, no es algo que repercuta así como abruptamente en la forma de vivir de una sociedad. Entonces, pues no hay que preocuparse por eso, creo que los tiempos de Dios son perfectos. Pero no, sí, o sea, siento que está chido ser un poquito más consciente de qué cosas sí quieres hacer y qué cosas pues de plano dices, güey, no me la voy a rifar con esto, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, básicamente era lo mismo. Incluso muchas personas que ya se casan no tienen hijos rápidamente lo que les acabo de mencionar. Y antes sí era como de, güey, o sea, por un lado para las mujeres era como de, bueno, pues ya te casaste, tu deber ahora como mujer casada es tener hijos y ser ama de casa, ¿no? O sea, antes que antes así se veía y en muchos lugares a lo mejor ahora se sigue viendo así. Pero no solo eso por la parte de las mujeres, creo que también para los hombres era como de, güey, ya te casaste, qué pedo, o sea, los hombres se casan y tienen hijos, ¿no? Entonces también era como esa presión de, güey, soy hombre, ya me casé, tengo que embarazar a mi esposa, ¿no? Tal vez suena como muy loca esta forma de pensar que estoy diciendo, pero creo que también era así, ¿no? O sea, creo que sí antes era muy criticado el tema de que una pareja se casara y no tuvieran hijos hasta después de 5 años, o sea, sí empezaban a lo mejor los rumores de, güey, es que no pueden tener hijos, o no quieren tener hijos, o son amargados, o la chingada, y es como, güey, no, o sea, hay gente que se casa porque se ama, no se casan porque quieran tener hijos, ¿no? Y hay gente que se casa porque pues obviamente se aman y hacen muchas cosas que quieren hacer, metas personales, metas individuales que al final quieren cumplir antes de tener hijos y dedicarle su vida ya de lleno a criar a una persona, ¿no? Creo que eso está bastante chido. Eh, la neta es que era un tema que no sé si quería llevarlo por ese lado, pero sí quería hablar de eso porque pues ya saben, ¿no? Creo que siempre que hablas con una persona más grande que tú, sea quien sea algún señor que por ahí te topaste o tus, tus familiares más grandes te hacen como esas preguntas. Habrá quienes digan como de, güey, pues está bien si no te quieres casar o no quieres tener hijos. Habrán otros que a lo mejor dicen ahí como, güey, pero es que tú tienes que casarte y tener hijos. Creo que hay de todo. Pero pues como muchas cosas no hay respuestas correctas ni incorrectas. Creo que al final cada quien vive a su ritmo y cada quien hace cosas a su ritmo. No hay por qué presionarse porque justo la sociedad de hoy en día no es igual a la sociedad de hace 30 o 40 o 50 años, ¿no? Incluso también muchas cosas no son tan accesibles como lo eran antes. Comprarte una casa en pleno 2025, ahora pleno 2026, puta madre, está más cabrón que hacerlo hace 20 años, hace ni siquiera 20, hace 10 años creo que era más fácil comprar o adquirir algún inmueble que ahora, ¿no? Ahora es, puta, aparte de que es más caro, es más difícil. Entonces creo que hay muchas cosas que no son como eran antes, que han jugado como un factor crucial, pues para que, pues güey, la gente no se case o la gente no tenga hijos o X o Y, ¿no? Bueno, por ahí también, ya dejando un poquito de lado esto, había algo más que les quería decir, pero la neta es que, miren, también quería hablar de la gente que no tiene pareja ni hijos. Creo que siguen siendo muy criticados.
Pero, pues no sé, o sea, no creo que esté mal que alguien disfrute o sepa disfrutar o haya aprendido a vivir de esa forma. Eh, o sea, no todo tiene que ser como la mayoría lo hace. O sea, si al final tú estás cómodo viviendo solo, teniendo tus cosas propias, como siendo muy individual en ciertas cosas de tu vida, pues está chido. O sea, si eres ese güey, o sea, ese vato o morra que dice como, güey, ya no me voy a casar y no voy a tener hijos, pues chido, güey, o sea, disfruta la vida de esa forma, o sea, al final es disfrutarlo, o sea, no, sí está cagado cuando no, cuando dices, ay, no quiero tener hijos ni pareja, porque, pues qué hueva andar lidiando con con todo eso, ¿no? No sé si esa, si esa parte sea como correcta, eh, porque pues al final tienes que aprender a convivir con todos. Eh, pero bueno, o sea, cada quien, ¿no? Cada quien con sus pendejadas. Por ahí les pedí también que me mandaran de qué querían que hablara pues en este episodio del podcast, que creo que se tornó muy serio, pero pues bueno, hay cosas que se tienen que hablar pues sin chistes a lo mejor. No siempre se puede bromear y además creo que está padre tener como esta plática un poquito más seria ya de adulto. Eh, y además también no sabía de qué más hablar. Y aquí me pusieron que hable sobre cómo dejar de ser un niño para convertirse en un adulto. Yo creo que eso o sea, no creo que haya una fórmula secreta en la que alguien te diga, güey, pues ya tienes veintitantos años, ya tienes que dejarte de mamadas y convertirte en un adulto, ¿no? Creo que al final la vida es de procesos y además la forma, o sea, creo que el madurar no es lo mismo para todas las personas. Creo que hay gente puta, de 50 años que madura hasta esa edad, ¿no? Que dicen, güey, hasta esta edad me estoy dando cuenta que ciertas cosas que hice estaban muy tontas o muy pendejas o tendrían que haber sido de una forma diferente. Así como también, güey, hay gente de 15 años que, pues, güey, no tienen ya forma o oportunidad de ser niños y tienen que madurar por cosas de la vida, ¿no? Entonces, pues por una parte yo no soy quien para decir, güey, yo creo que la mejor forma de madurar, o creo que más bien no podría decir como, güey, si tienes 27 ya no puedes divertirte como un niño, ¿no? Güey, si ya tienes 30 ya no puedes divertirte como un niño, ya no puedes ver caricaturas, ya no puedes ir este, a, a ir a ver una película de animada o güey, si ya tienes cierta edad ya no puedes pintarte la cara en una fiesta de infantil, ¿no? O sea, güey, ya si tienes cierta edad ya no puedes en tu pastel poner la figurita del hombre araña. O sea, creo que el concepto de madurar es muy amplio porque pues, güey, hay gente que le puede gustar a lo mejor ver caricaturas, pero en su trabajo es güey, son mujeres y hombres completamente maduros en cuanto a las cosas que se tienen que hacer de forma seria. Entonces, no sabría cómo decirles, güey, ni yo he madurado, o sea, sí he tenido ese proceso tal vez de maduración porque soy consciente de que no soy el mismo de ahora al mismo de hace 2 años o 3 años, pero es difícil, creo que la vida eh, te va ayudando a cómo ir madurando en ciertos aspectos también. O sea, creo que sí tienes que vivir ciertas cosas para entonces ir madurando referente a esas cierto tipo de cosas. Si a mí me pasa algo, no sé, por ejemplo, hay gente que desde muy joven, no sé, alguien a los 20 años perdió a su papá o a su mamá y fueron como muy maduros en ese aspecto de entender que la vida es así, ¿no? Pero hay gente de 60 güey, que sus papás de 90 mueren y es como, no, es que puta, no.
güey, se destruyen y no es que no sean maduros, pero pues simplemente es lo que les digo, o sea, hay cosas que a unos nos pegan más que a otros y justo hay, a lo mejor esa persona a la que no le afectó que a los 20 años su mamá o su papá haya fallecido, pues tenía un concepto de la vida y de la muerte muy diferente a esa persona de 60 años que su papá o su mamá de 90 falleció, ¿no? Entonces, justo pues yo creo que por eso es difícil identificar como cómo podrías madurar y dejar de ser un niño y convertirte en un adulto. Creo que además madurar no tiene nada que ver con dejar de ser un niño y ya ser un adulto. Creo que madurar es justamente aprender a disfrutar lo mejor de esas dos partes. O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo, saludos a Town, me gustó tu outfit de Jedi, que güey, es un güey así cholo y que sí se ve que es un güey pues maduro. Y güey, se vistió de pinche Jedi y como niño, güey. Que también o sea, yo también habría sido ese güey, ¿no? O sea, si yo tengo la oportunidad de ir a una convención de cómics o cosas así y me disfrazo, güey, yo voy a dejar mi identidad de un güey de 27 años y la neta es que voy a tratar de disfrutar ese momento como si fuera un niño. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando era un niño, pues no me pude disfrazar, güey. Y hay gente que va a decir, ay, sí, ya a sus 27 30 años, disfrazándose. Pues, güey, ¿qué tiene de malo? Creo que justo eso es lo chido. Aprender a disfrutar ciertas cosas, aunque ya seas alguien mayor. Entonces creo que justo madurar es aprender a vivir, pues, de ambos mundos, ¿no? O sea, aprender a disfrutar, si quieres verlo por esa parte, una pinche película así súper mamona de que, güey, es que los símbolos y todo ese pedo, como también aprender a disfrutar la película de las emociones. ¿Cómo se llama esa pinche película? No sé cómo se llama, pero creo que eso es madurar, o sea, saber que ya eres lo suficientemente grande como para no hacer cosas de niño, pero si puedes hacer cosas de niño, pues disfrutarlas, ¿no? Y me dicen aquí, haz un hate speech contra suizos. No sé si me vaya a dar tiempo, pero pinches suizos nada más se sienten muy chingones porque son puntuales, porque son güeros y porque tienen varo, güey. Bueno, no todos los suizos tienen varo, les voy a aclarar eso. Pero, pues solo, o sea, si les quitas esas tres cosas a los suizos, la neta, güey, son un chiapaneco más. Hasta creo que los chiapanecos son más chingones. Entonces, pues, para los suizos, Schlangen y Schlugen, y bueno, ya se la saben, ¿no? Entonces, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les digo, estuvo un poquito serio ahí el speech. Pero bueno, no, todo no se puede bromear siempre. Ya en el próximo capítulo a lo mejor pues hablamos de más pendejadas. Pero bueno, gracias. Espero que les haya gustado. Espero que los haya entretenido. Y nos vemos en el próximo capítulo de Innecesario Podcast.